Hola nuevamente. En este tercer video procuraremos hacer un avance a lo que hemos logrado hasta el momento discutir, reflexionar. En el primer video hablamos de conocimiento, qué es conocimiento, cómo se ha entendido conocer y terminábamos un poco con la reflexión de en el siglo XXI estamos pensando como sociedad, como grupos académicos, sobre la naturaleza misma del conocimiento, su finalidad, el por qué y para qué investigar ante los grandes desafíos sociales, culturales, políticos, pero además ecoambientales con los que nos estamos enfrentando. Es decir, dábamos cuenta de que hemos avanzado como humanidad en la comprensión del conocer, y somos conscientes de que ha habido diferentes momentos, posturas, acercamientos, pero en el siglo XXI estamos conscientes de eso. Además, estamos llamados a pensar sobre el conocer, sobre el conocimiento, sobre su construcción. Por otra parte, en el segundo video además hablamos de investigación en educación, y en este segundo video hablamos de investigación como proceso, con una serie de etapas, de momentos en las cuales todos navegamos para poder dar cuenta de un proyecto de investigación. También hablamos de investigación como paradigma y los esfuerzos que hacemos conceptuales, teóricos, epistemológicos, axiológicos, para comprender la naturaleza, la finalidad de la investigación, del ser, del saber, de la naturaleza de los datos, del ejercicio mismo, la relación del investigador con los investigadores o con los investigados. Em, y un tercer momento en el cual hablábamos de la evolución de la investigación en educación, desde la pedagogía experimental de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta la llamada investigación educativa de los 80s, 90s y la que tenemos actualmente. Y terminábamos yo anotando de que a pesar de eso, muchos terminamos pensando en investigación en educación con un esquema que entregamos, perdón, un esquema que guía nuestro proceso en pregrado y posgrado, es decir, semestre tras semestre vamos pensando en que tengo que elaborar tal apartado con tales secciones, las tengo que escribir, y le voy llevando a alguien que me va colaborando en esa construcción de ese documento. Y se vuelve un esquema donde uno plantea un problema, planifica cómo lo va a resolver, trata de llevar a cabo un trabajo de campo, reflexiona alrededor de los datos que recoge, cierra el proceso con un documento que entrega y adiós pues. Y un poco simplifico lo que sucede por cuestiones propias de cómo se han construido las apuestas formativas en pregrado y posgrado, no solamente a nivel Colombia, a nivel creo que nacional, de todo el país. Evidentemente, pero eso responde al nivel mundial de formas como la investigación se ha concebido. La pregunta que quedaba en punta en el anterior video es, ante ese estado de cosas, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Vamos a avanzar y pasar al tercer momento de esa reflexión de qué sucede en un momento en el cual estamos cuestionando, reflexionando sobre qué es conocer, qué es conocimiento, cómo se construye, y en el cual nos debemos dar cuenta en que la investigación en educación tiene un sustrato sobre su proceso, sobre los paradigmas que la han ayudado a cimentarse, a comprenderse, a movilizarse, y también ha hecho una evolución sobre eh, qué le interesa investigar, cómo le interesa investigar, por qué, para qué, y terminamos en una mirada un poco instrumental, simplista de la investigación como un esquema que nos dice qué pasos y etapas debemos seguir como investigadores y qué capítulos o qué secciones debemos elaborar. Ante eso, em, quisiera proponerles a manera de reflexión lo siguiente. Supongamos que estamos interesados en lectura y yo con un breve recorrido en lectura, yéndome a una base de datos libre que es Redalyc, comienzo a observar arqueología de la enseñanza de la literatura en la educación colombiana desde la formación humanística, sobre la escritura como experiencia, construir la escritura, es decir, veo que a otros autores se han acercado a ella, han hecho estudios a nivel teórico, a nivel empírico, han desarrollado propuestas. Veo además, siguiendo con este ejercicio de revisión en esta misma base de datos abierta, la forma escritura, gráfica como escritura, la escritura una migración con el otro, y seguramente estos investigadores de manera muy juiciosa hicieron el ejercicio
que ya vimos como proceso, como paradigma, como evolución, pero terminaron eh, eh, engañándose un poco y traicionándose a ellos mismos con un informe que queda acá, al cual podemos acceder. La pregunta es, ¿y estos diferentes tipos de estudios que se han hecho sobre escritura han logrado cambiar el estado de cosas de la escritura a nivel local, regional, nacional, internacional? Sí, no, tenemos diferentes puntos de vista al respecto de eso. Seguramente los que hicieron los estudios con esa población particular, en ese contexto, lograron ver avances. La pregunta es, ¿el avance se mantuvo? Ellos siguieron indagando sobre ese mismo tema. De eso surgió alguna propuesta que se llevó a la institución, que se llevó a la ciudad, que escalonó a la región, o si ellos en sus diferentes formaciones en posgrado, de pronto a través de especializaciones, diplomados o en doctorados, lograron crear una escuela de pensamiento o generar conocimiento que dé cuenta de eso que aparece acá. Evidentemente, todos tendremos diferentes respuestas a eso. Dependerá de nuestras vidas, de nuestras perspectivas, de lo que vamos cambiando. También utilicé a Google Scholar y acá también hay unos estudios sobre escritura en lenguas extranjeras. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Andamiaje docente en el desarrollo de la lectura y la escritura en lengua extranjera. Transferencia de estrategias de escritura de lengua materna a la lengua extranjera. Modelos para la integración de estrategias metacognitivas en el proceso de escritura. Y por allá ustedes alcanzan a ver otro que es componentes básicos y evolutivos de formulación en la escritura de textos en lengua materna y extranjera. Y lo mismo pasa en nuestro campo disciplinar. Trabajos muy bien intencionados que seguramente siguieron juiciosamente, concienzudamente el proceso, la investigación como proceso, como paradigma, dieron cuenta de la evolución, lo tomaron, lo utilizaron, pero la pregunta que nos seguimos haciendo, o que yo me hago como formador de docentes, como investigador, es, más allá de los informes, de las tesis, de las socializaciones, de las ponencias, el tipo de conocimiento que generó esos trabajos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su impacto a nivel personal, a nivel social, a nivel de la comunidad educativa, eh, regional, nacional, internacional? Eh, Me quedan ahí una serie de dudas. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes entiendan un poco cómo estoy yo acercándome a esto que estoy hablando. No quiero faltar el respeto a ninguno de los autores que acabo de mostrar, solamente son ejemplos, pero a veces siento que terminamos un poco con esta imagen del elefante, que seguramente ustedes conocen, este cuento famoso de la India. Si no lo conocen, acá lo vamos a mirar un poco sobre qué trata. Dice, 6 hindúes sabios, inclinados al estudio, como muchos de nosotros, pedagogos, educadores, licenciados, quisieron saber algo. En este caso, ellos querían saber qué era un elefante. Pero ellos eran sabios, inclinados al estudio, con una dificultad era que eran ciegos. Y decidieron hacerlo lo que ellos consideraban lo más cercano que tenían, que era el tacto. ¿Qué pasó cuando los 6 hindúes sabios se acercaron a tratar de comprender, conocer al elefante? Bueno, seguramente ustedes han visto ya esto. El primero, al llegar al elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y él dijo, bueno, entiendo entonces que el elefante es como una pared. Y el segundo, palpando, que es el que estaríamos acá, en este es el primer hindú sabio. El segundo, palpando el colmillo, está al otro lado del elefante, gritó, esto es tan agudo, redondo y liso, que el elefante es como una lanza. Entonces, desde acá tenemos al segundo sabio hindú. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, Dios me libre, el elefante es como una serpiente. Tenemos al tercer sabio hindú. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en contorno y dijo, está claro, el elefante es como el tronco de un árbol. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, aún el más ciego de los hombres se daría cuenta que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó la oscilante cola del elefante, es muy parecido a una soga. Yo creo que ha confundido a este con el anterior. Este es el primero, este es el quinto, el sexto. Bueno, ustedes seguramente lo han visto, esta historia. ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Cómo termina la historia? La historia termina de la siguiente manera. Los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco, un poco violento en su propia opinión,
Y aunque parcialmente en lo cierto, estaban todos equivocados. Trayéndolo un poco a lo que hemos discutido, la manera como yo entiendo y lo que quiero compartir con ustedes es que siento que a veces todos nos acercamos a situaciones que vivimos como docentes, como educadores, como miembros de la comunidad, pero desde perspectivas muy particulares, por nuestros intereses personales, por nuestras situaciones laborales. Hay diferentes razones para justificar esto. Yo no estoy diciendo que lo hagamos de manera intencionada, ni adrede, ni que lo hagamos con con la intención dañina en nuestros corazones. No, es lo que hay. Y a eso tratamos de responder. Pero siento yo, después de un tiempo de hacer parte de pregrados, de posgrados, que muchas veces terminamos con visiones divididas, separadas, aisladas, que no nos permiten tener una visión holística, comprensiva, y que en últimas no nos permiten construir conocimiento y hacer investigación en educación que resuelva las situaciones que tenemos en el siglo XXI. Ante eso que estamos viviendo por diferentes situaciones, algunas institucionales, algunas también laborales, otras de las maneras como comprendemos qué es investigar, qué es conocimiento, mm, creo que hay que hacer un llamado, un alto en el camino y pensar si seguimos haciendo esto, es decir, haciendo trabajos de grado, en pregrado, en maestrías que responden a situaciones muy puntuales, o si hay otras maneras, alternativas y posibles. Vuelve a lo mismo del primer video. ¿Hay otra forma de conocer? ¿Por qué y para qué conocer en pregrado y posgrado de programas de facultad, de licenciaturas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Y siendo conscientes de investigación en educación, en los paradigmas, en los procesos, en la evolución, en el momento actual en el cual estamos, hay otras formas, hay otras posibilidades que trasciendan esta imagen de los seis hindúes sabios con el elefante. Bueno, hay algunos autores como Gibbons quien hablará o nos invitará a hacer una crítica a la producción de conocimiento e investigación, no solamente educativa en general, pero la traigo a a la idea de la investigación y conocimiento en investigación educativa. Este autor y otros autores, evidentemente, a partir de esta propuesta, pues nos darán a entender que hay unas formas de construir conocimiento e investigación que ellos denominarán el modo uno, el modo 2 y el modo 3. El modo uno muy propio del desarrollo capitalista, industrialista del siglo XVIII y XIX, donde la idea es investigar para el progreso humano, desde las disciplinas. El modo 2, desde el siglo XIX hasta la época actual, se consolida el pensamiento científico, pero es un pensamiento movido por lo empresarial, por lo transnacional. El conocimiento es solicitado y ante esas solicitudes que vienen desde el Estado, desde las empresas, pues diferentes disciplinas se acercan a tratar de dar respuesta. El modo 3, muy propio del siglo XXI, se da en una situación de crisis, de entender la complejidad de lo que es el mundo, la naturaleza, una crisis que ya no es ubicada en regiones o en naciones, sino que es planetaria y en la cual se hacen críticas al conocimiento, a su uso, a su aplicación global y se piensan en que lo que tenemos es insuficiente y cómo debemos juntar fuerzas, aunar intereses, posibilidades para desde lo transcultural dar respuesta a conocimiento. Bueno, ahora bien, vamos a volvernos un segundito. Ok, el modo uno entonces busca solucionar problemas que surgen de intereses que los investigadores y sus comunidades tienen. Hay una relación entre pares, la hay, pero esta relación se centra únicamente a resolver ese problema. Una vez resuelto, la relación queda terminada, finiquitada. Modo 2 son los contextos y en esos contextos hay demandas sociales a las cuales el investigador procura responder y estos contextos de problema son generalmente transitorios porque van cambiando según los problemas socioculturales. Acá los participantes tienen una relación, pero vuelve y juega, se resuelven cuando el contexto sociocultural se modifica. En el modo 3 ya no son ni los investigadores ni sus comunidades particulares
es decir, no son particulares externas a él que le dicen qué resolver, modo 2, sino es el modo 3 y son las mismas comunidades que generan unas dinámicas de interacción para hacer nuevas preguntas, para pensar en forma colaborativa, para asociarse y para crear conocimiento en intereses comunes. Dejamos esto en punto para el video cuarto con el que terminaremos nuestra reflexión.